Muy bien, ahora sí. Bienvenidos a todos al webcast de Hyper-V Réplica en Windows Server. El día de hoy vamos a repasar, vamos a conocer eh, qué podemos hacer con la funcionalidad de Hyper-V Réplica y transformarlo en un escenario de contingencia para máquinas virtuales. Primero nos vamos a presentar. Mi nombre es Pablo Ariel Di Loreto, soy de Buenos Aires, Argentina, tengo 34 años de edad, en la actualidad me desarrollo como gerente de proyectos y prácticas en Algeiva SA. Soy docente, tech y desarrollador desde el año 98 y desde el año 2000 me focalizo en actividades de tipo IT Pro. Fui reconocido como MVP desde abril de 2014. Quien colaboró en el background de toda esta presentación y todo lo que vamos a estar mostrando hoy es Germán Alexis Fur, es de Buenos Aires, Argentina, tiene 26 años de edad. En la actualidad se desarrolla como gerente de operación y soporte en Algeiva SA. Es IT Pro desde el año 2009 y realiza desde ya hace un tiempo varias actividades como influenciador en la comunidad de IT Pro. Un especial agradecimiento por el apoyo a este y todos los eventos que estuvimos realizando durante agosto y el que queda del sábado que viene, que es sobre Windows Server 2016, a Algeiva SA. Algeiva, como muchas veces decimos nosotros, es como nuestro segundo hogar, es el lugar donde desarrollamos las actividades laborales, pero también es una organización que apoya al 100% todo tipo de contribuciones a la comunidad. Luego vamos a estar comentando datos adicionales de Algeiva para que puedan visitarlo a través de su página web y a través de su página de Facebook. Bueno, vamos a arrancar ahora repasando la visión, alcance y agenda del evento. El día de hoy el objetivo es poder mostrarles qué es y cómo funciona Hyper-V Réplica en Windows Server 2012 y también vamos a estar mostrando algo ya de Windows Server 2016, si bien no va a ser el foco de la meeting del día de hoy. Y la idea es presentar Hyper-V Réplica como una solución de contingencia para las máquinas virtuales, ya sean Windows o Linux. El nivel de este evento en la escala Microsoft es un nivel 200. En la escala Microsoft hay 4 niveles, 100, 200, 300 y 400. El nivel 100 es el más simple y que casi no requiere conocimiento previo de aquellas cosas que se van a estar viendo. El nivel 300 y 400 son niveles de muy alto contenido técnico y de muy bajo nivel. Se recorren a muy bajo nivel las cosas que se estén revisando. El día de hoy vamos a tener un evento de en promedio nivel 200. Significa que hay que tener algunos conocimientos previos de virtualización, Windows Server y demás, pero la verdad lo vamos a tratar de hacer lo más ameno posible y tratar de explicar todas aquellas cosas que puedan llegar a surgir como duda o como consulta. Y hoy vamos a estar, es aproximadamente 90 minutos entre la presentación y el recorrido práctico o el recorrido de tipo demo. Los temas que vamos a estar viendo hoy. Hoy por un lado vamos a estar presentando Hyper-V Replica en Windows Server, qué es, para qué sirve y cuáles son las novedades que tuvimos en Windows Server 2012 R2 y algunas muestras, algunas pantallas de Windows Server 2016 con esta funcionalidad y cómo interopera Windows Server 2012 con Windows Server 2016 en este sentido. Por otro lado, vamos a conocer cómo es la configuración y la sincronización de equipos virtuales. Vamos a habilitar la funcionalidad, vamos a mostrar cuáles son las opciones de configuración, vamos a mostrar cuáles son las opciones de sincronización, vamos a recorrer algunas buenas prácticas y recomendaciones con una demo en vivo. Por otro lado, vamos a estar charlando de qué es y cómo se hace un failover programado y no programado. Eh, Puntualmente vamos a ver casos de uso, ¿sí? Y en el caso de un failover no programado vamos a comentar qué impacto tiene con respecto a los datos que se estén sincronizando. Por otro lado vamos a conocer escenarios de implementación, casos de uso que pueden ser aplicados en diferentes tipos de organizaciones o de proveedores de servicio. Vamos a conocer algunas consideraciones barra recomendaciones sobre esta funcionalidad. Y por último, vamos a estar dando un espacio de preguntas, respuestas y conclusiones donde normalmente lo que hacemos es desbloquear el micrófono para que todos puedan hablar. Bien, vamos a comenzar
con esta presentación avanzada de Hyper-V Replica en Windows Server. Sí, vamos a comentar básicamente qué es, para qué sirve y las novedades que hay. Vamos a arrancar por un tema no menor en cualquier organización, que es el Disaster Recovery Plan. Esta imagen quizás nos resulta un poco conocida, ¿no? Que nuestro plan de recuperación de desastres luce como esto. Eh, y en realidad lo que está demostrando es que no hay un plan de recuperación de desastre o de continuidad de negocio. Cuando estamos hablando de un Disaster Recovery Plan, estamos utilizando de un plan de continuidad de negocios que incluye procesos, soluciones, y el objetivo es restaurar aquellas aplicaciones críticas, información y por supuesto todo lo que soporta esas aplicaciones críticas, información, ya sea hardware, comunicaciones y redes, eh, para que el negocio pueda seguir operando. ¿Sí? Normalmente en un Disaster Recovery Plan no se restaura el 100% de la carga de trabajo, pero sí aquella carga que es importante y crítica para que el core de negocio, el core de la operación pueda seguir funcionando. Y lo que tendríamos que evitar, o lo que tenemos que tender a evitar, o por lo menos sugerir evitar, es que nuestro plan de recuperación de desastres sea como el que vemos en este momento en la foto, ¿no? Es no saber qué hacer. En este sentido, Hyper-V Replica propone una solución, y es una solución desde el punto de vista de licenciamiento muy pero muy barata. Ya viene con Windows Server, inclusive viene con la versión de Hyper-V Server, sí, que no requiere costos de licenciamiento, si bien los equipos que estén dentro del Hyper-V Server probablemente, si son Windows, sí lo requieran. Primero estamos comentando una pequeña diferencia con respecto a Failover Clustering. Hyper-V y Failover Clustering permiten tener una alta disponibilidad dentro del mismo data center, por lo cual, en el caso de que tenga dos equipos host que me alojan máquinas virtuales, cualquiera de ellos puede asumir el 100% de carga de trabajo. Por supuesto, un clúster puede contener muchos más nodos. Acá estamos haciendo un ejemplo muy pero muy simple. Pero en forma básica, si se me cae un nodo, la carga de trabajo se puede estar absorbida por el otro nodo. En el caso de Hyper-V Replica estamos hablando de disponibilidad entre distintos data centers, pero a diferencia del failover clustering, no es una disponibilidad sin interrupciones ante algún tipo de eventualidad. ¿Por qué? Primero porque la replicación hoy es asincrónica, y por otro lado porque para poder hacer un failover planificado, por ejemplo, se requiere apagar las máquinas virtuales. Más allá de esto, más allá de esto que estoy comentando, que puede resultar un poquito tedioso o incómodo, la realidad es que poder tener una réplica sin un storage que me realice la replicación de datos es muy cómodo, es muy eficaz y nos permite al fin y al cabo poder tener un sitio de contingencia en otro data center. Ese data center puede estar ubicado a un piso, a metros. Puedo, ¿por qué no?, utilizar Hyper-V Replica entre dos nodos que están a metros, ¿no?, bajo la misma red. Lo que pasa es que normalmente se va a un escenario de failover clustering para poder tener alta disponibilidad, no solamente contingencia o replicación de datos. Pero podría ser una opción, claramente. En este caso, en la figura, estamos viendo que el sitio A está compuesto por un clúster de conmutación por errores, y el sitio B tiene una réplica, utilizando Hyper-V Réplica, de las máquinas virtuales que están alojados en ese clúster. Esto es un escenario que es real y que puede aplicarse a todo lo que hoy vamos a estar hablando. En el caso de que uno de los nodos del sitio A falle, por supuesto, toda la carga de trabajo, como comentamos, se va a ir al segundo nodo. Y en el caso de que todo el sitio A falle o tengamos que hacer algún tipo de mantenimiento, toda la carga de trabajo la vamos a poder volcar al sitio B y todos nuestros usuarios van a poder seguir operando normalmente.
Hyper-V Réplica fue una nueva funcionalidad que se dio con el rol de Hyper-V en Windows Server 2012. En Windows Server 2012 R2 fue mejorado, tuvo muchos aspectos de mejora, puntualmente a la frecuencia de replicación, en donde mientras que en Windows Server 2012 podíamos replicar equipos cada 5 minutos, datos cada 5 minutos, en Windows Server 2012 R2 existe una regla, es la regla de los 30 segundos, y esa regla lo que dice es más menos 30 segundos y máximo quizás un minuto, yo voy a estar replicándote la máquina virtual en los nodos que vos me digas, en el nodo que vos me digas. Y otra novedad que tuvimos en Windows Server 2012 R2 es que además podíamos extender a un nodo adicional. No solamente podíamos tener una réplica entre dos nodos, sino podíamos agregar un tercero. Entonces esto nos dio lugar a escenarios en donde quizás teníamos en el sitio A una replicación y extendíamos esa replicación a un sitio de Disaster Recovery en un sitio B, por ejemplo. Hyper-V Réplica, como ya dijimos, es la forma de replicar en forma asincrónica a las máquinas virtuales, desde un host de virtualización con Hyper-V o de un clúster hacia otro host o hacia otro clúster. Es ideal para escenarios de Disaster Recovery. ¿Sí? La verdad que existen otras soluciones, por supuesto, de fabricantes de storage, eh, inclusive en otros fabricantes de capas de virtualización como VMware también existen mecanismos de disaster recovery o de sitio de contingencia. En este caso, en la solución Microsoft, la propuesta de disaster recovery de sitio de contingencia se da a través de Hyper-V Réplica. Y como ya dijimos antes, está dentro del Windows licenciado, no es necesario agregar ninguna licencia adicional ni ninguna consola adicional en este sentido. Características, vamos a hacer un highlight de características, acá 4 características importantes. Primero, recuerden que es asincrónica la replicación por el momento y puede estar disponible hasta en 3 sitios o hasta en 3 nodos. Nosotros vamos a identificar en este caso, en este highlight, el concepto de nodo con sitio. Podríamos tener hasta 3 sitios con la información replicada y máquinas virtuales listas para encenderse ante alguna eventualidad en el nodo que está como activo. Es ideal para escenarios de disaster recovery. Por supuesto, disaster recovery no solamente es la solución tecnológica. Recuerden que también incluye todos los procesos, inclusive procesos que el usuario debe ejecutar en el caso de que no sea transparente el sitio de contingencia o haya algún cambio de direcciones asignadas. Es agnóstico a la aplicación. Esto es muy importante. No importa qué tengo adentro, si hay que tener muchas veces algún tipo de consideración, pero la verdad es totalmente agnóstico a la aplicación. No necesito hacer adaptaciones especiales en las aplicaciones que tenga instalado en los equipos que voy a replicar al fin y al cabo. Los equipos virtuales estamos hablando. Y por último es agnóstico al almacenamiento. No requiero de un tipo de almacenamiento compartido, algún storage compartido. No tengo ningún requisito. Puedo utilizar, de hecho, y lo vamos a ver en la demo de hoy, almacenamiento local, discos locales. ¿Sí? No vamos a entrar acá en detalle en recomendaciones o sugerencias de si eso es lo ideal o no, pero es totalmente agnóstico a el almacenamiento. Vamos acá a ampliar un poquito en estas características. Ya comentamos, ¿sí? No importa el tipo de almacenamiento que tengamos y tampoco nos es de interés la carga de trabajo. Por otro lado, los servidores que forman parte de la replicación podrían ser miembros de un grupo de trabajo, de un workgroup o de un dominio. Ahora, lo bueno de esto, y que vamos a ver cómo impacta en escenarios de proveedores de servicio, es que no es necesario que sean del mismo dominio, inclusive pueden ser distintos. Los servidores primario y réplica no necesitan ser necesariamente tampoco miembros del mismo dominio, salvo que estos servidores pertenezcan a un clúster de computación por redes, un failover cluster. En ese caso sí se requiere, pero
Por diseño del clúster se requiere que sean del mismo dominio, no por una limitación de esta funcionalidad de Hyper-V réplica. Y por último, esta funcionalidad se puede administrar localmente utilizando el Hyper-V Manager, que es la consola de administración que viene con Windows Server por defecto, en forma remota, a través de las herramientas de administración remota, las herramientas conocidas como RRSAT, o podemos utilizar System Center Virtual Machine Manager, que por supuesto además tiene muchísimas más funcionalidades, maneja nubes, maneja conceptos de tenant aislados y demás, pero también nos permite por supuesto administrar esta funcionalidad de Hyper-V réplica. Hemos comentado que la primera versión de Hyper-V réplica había nacido con Windows Server 2012 y en Windows Server 2012 R2 fue mejorado. Bien, en este sentido, en Windows Server 2012 podemos destacar que las replicaciones se podían hacer cada 5 minutos, ¿sí? No teníamos mucha opción para personalizar esto y no teníamos menor periodicidad que esos 5 minutos. Se podían mantener hasta 16 puntos de recuperación disponibles. Existía, por supuesto, la consistencia de aplicaciones. Y por otro lado, podíamos inyectar para los equipos virtuales réplica direcciones IPs especiales o distintas a la que tenía el equipo original. Esto es en el caso de que estemos en un segundo data center y no tengamos disponibilidad o virtualización de redes evolucionada que nos permita tomar la misma dirección IP. En Windows Server 2012 tuvimos varias mejoras, ¿sí? Por un lado se bajó el tiempo de las replicaciones hasta 30 segundos. Recuerden que cuando hablamos de 30 segundos es una regla de 30 segundos. Se conoce como regla de 30 segundos y hay un compromiso de replicación de entre 30 segundos y 60. La cantidad de puntos de recuperación disponibles se aumentó a 24. Podemos mantener hoy en día, lo vamos a ver, hasta 24 puntos de recuperación, los cuales se realizan cada una hora, por lo cual podríamos tener un día completo con slot de una hora para volver a cualquiera de los puntos anteriores. Se agregó soporte a sistemas operativos Linux en forma completa, a sistemas operativos invitados Linux, por supuesto, máquinas virtuales. Se mantuvo la IP injection en la réplica, en la VM replicada. Se permitía una actualización liviana. Teniendo Windows Server 2012, la verdad podíamos actualizar in place a Windows Server 2012 R2 manteniendo y sin necesidad de reconfiguración de las réplicas que ya teníamos funcionales. Se agregó la posibilidad de hacer una replicación extendida a un tercer sitio o a un tercer nodo. Recuerden que nosotros siempre vamos a referirnos a sitio porque tiene mucho más sentido explicarlo como sitio que como nodo, ¿sí? Podríamos tener 3 equipos, de hecho nosotros en uno de los laboratorios que tenemos 3 equipos uno al lado del otro, pero no tendría mucho sentido en una situación real. Se mejoraron muchos aspectos de performance y de compresión. Y por otro lado se agregó la posibilidad de redimensionar online los discos, aunque el equipo esté replicado y ese redimensionamiento también es extendido al sitio o a los equipos en donde estemos utilizando el Hyper-V réplica y tengamos máquinas virtuales replicadas. Bien, cualquier duda o consulta que vayan teniendo, más allá de que ahora vamos a ver en vivo esta funcionalidad, no dejen de dejarla en el chat, pueden hacernos cualquier tipo de duda, de preguntarnos cualquier tipo de duda o consulta. Siguiendo con las características de Hyper-V réplica y para tratar de materializar este concepto cada vez más, aquí tenemos un ejemplo en donde tenemos un source, un nodo primario en donde hay máquinas virtuales ejecutándose, n cantidad de máquinas virtuales, y tenemos un escenario de replicación a un nodo réplica, donde las máquinas virtuales, por supuesto, están apagadas, no están encendidas. Esto no es un escenario activo-activo. Es un escenario en donde en el host primario tengo las máquinas ejecutándose y en el host réplica, o por lo menos el primero, tengo las máquinas apagadas. La replicación la puedo hacer
con la regla de los 30 segundos, cada 5 minutos o cada 15 minutos. Y recuerden que podemos retener en el host en donde estemos haciendo la réplica hasta 24 puntos de recuperación cada una hora. Un total de 24 horas podemos volver para atrás. Y aquí tenemos en el mismo escenario una extensión de la réplica, gracias a la funcionalidad de réplica extendida de Windows Server 2012 R2 para arriba, en donde también tenemos, por supuesto, las máquinas virtuales apagadas y también podemos tener un escenario de replicación cada 30 segundos, cada 5 minutos o cada 15 minutos. Noten lo siguiente, que aquí tenemos algo que se conoce como HRL logs. HRL logs significa Hyper-V Replica Logs. ¿Por qué se da esto? Bueno, esto es otra de las características justamente de Hyper-V Replica. Pensé que en la siguiente diapositiva estaba la partecita de logs. A ver, la replicación que se realiza entre nodos es a través de logs. El nodo primario genera logs diferenciales por cada uno de los cambios que se vayan dando en los VHD o los VHDX. Esos logs viajan hacia el nodo secundario, hacia el nodo réplica. El nodo réplica toma esos logs y los incorpora, los incluye en lo que es el disco duro virtual. No tengo que transformar o retransformar algo en el momento que quiera encender la máquina virtual réplica que está apagada. Los logs se comitean, si queremos utilizar esa palabra muy conocida de Exchange, automáticamente e inclusive se truncan automáticamente una vez que pasa el tiempo de expiración y una vez que por supuesto ya se comitió dentro de, aquí no es base de datos, sino es dentro del disco con formato VHD barra VHDX. Pero la replicación se da en un formato de logs, ¿sí? A través de los Hyper-V Replica Logs. Antes les habíamos comentado que Hyper-V Replica también era factible de implementar en un escenario de clusterización. Fíjense aquí este gráfico en donde tenemos sitio A, sitio B, con un storage compartido en cada uno de los sitios. Y aquí lo que tenemos son 4 nodos, de los cuales los primeros 2 son un clúster, los segundos 2 son otro clúster. Y las máquinas virtuales pueden replicarse entre clústeres sin ningún tipo de problemas. Más características de Hyper-V Replica. Bueno, a ver, tiene un escenario desarrollado de recuperación de errores. Tiene reintentos ante errores de replicación y tiene un escenario de reanudación ante bloqueos de la replicación. Si por ejemplo tenemos un corte de luz en el sitio B, la réplica claramente no puede realizarse entre el sitio A y el sitio B, y una vez que vuelve la luz en el sitio B, por defecto no se activa nuevamente, no se reanuda nuevamente el trabajo de replicación. Queda en stand-by hasta la próxima sincronización completa o resincronización que normalmente se hace en horario o está programada para hacerse fuera de horario productivo o lo que se considera productivo, que es entre las 9 y las 18 horas normalmente. Existe la posibilidad de hacer una resincronización en el caso que tengamos algún tipo de error o haya pasado muchísimo tiempo en donde no se generó la replicación entre dos nodos. Tenemos la posibilidad de realizar una resincronización sin necesidad de volver a reconfigurar la herramienta. Por otro lado, cuando hablamos de manejo transparente de la movilidad, estamos diciendo que podemos trabajar con Hyper-V Replica en un clúster y podemos mover los nodos que se están replicando, los nodos no, los equipos virtuales que se están replicando, sin necesidad de tener que hacer ningún tipo de actividad adicional sobre las réplicas. Es un manejo transparente, no requiere intervención del administrador y soporta escenarios de Live Migration, Storage Migration y Quick Migration. Tampoco hace falta intervención del administrador y hay un manejo transparente de la movilidad de las máquinas virtuales que forman parte de la replicación y de los sitios dentro y entre clusters. Por ejemplo, aquí en la imagen que estamos viendo en pantalla, estamos viendo un escenario donde hay 2 clusters, por lo cual no tenemos ningún tipo de problema y el manejo es totalmente transparente.
Fíjense que en el caso de que la replicación entre dos nodos, ¿sí?, estén fallando porque se rompió el vínculo o porque hubo un problema en el nodo principal que alojaba la máquina virtual activa, se realiza la conmutación por errores al nodo secundario y la replicación sigue activa hacia el sitio de contingencia o el sitio de disaster recovery. ¿Cuáles son los prerequisitos que tenemos para tener esta transparencia en la movilidad de máquinas virtuales en T-Cluster? Si estamos haciendo una migración de la máquina virtual que está en el nodo primario, si es decir, la máquina virtual que está encendida, todos los, todos los nodos primarios deben estar autorizados dentro del sistema de clusterización y también autorizados dentro de unas opciones que vamos a ver que están disponibles dentro de las configuraciones de Hyper-V réplica. Cuando estamos configurando Hyper-V réplica, nosotros lo que podemos decir es: permito que a este nodo lleguen réplicas de cualquier otro nodo o de nodos específicos limitados, por ejemplo, por IPs, por nombres de equipos. Ahora vamos a conocer un poquito más las opciones de configuración. Si nosotros queremos que en un failover cluster podamos desde cualquiera de los nodos del failover cluster seguir enviando réplicas y que éstas sean saludables, necesitamos autorizar esos nodos dentro de las configuraciones de la Hyper-V réplica del nodo destino. Si no, de otra forma, cuando haya una conmutación por errores, un failover planificado, pero del clúster, estamos hablando, la replicación no se va a poder continuar realizando porque quien me está tratando de enviar la información actualizada de la máquina virtual con el storage es un nodo que no está autorizado. En el caso de que se migren eh, las réplicas, es decir, tengamos un clúster con las máquinas virtuales replicadas y querramos hacer algún tipo de movilidad entre ellas, se requiere un componente que se conoce como Hyper-V Replica Broker. Fíjense que aquí en la imagen, bueno, por supuesto nosotros tenemos un servicio de directorio, tenemos el rol de broker, ¿sí?, en el sitio réplica, y detrás de ese rol de broker tenemos el clúster, en este caso de computación por errores, con un storage compartido o un file share, ¿no?, manteniendo las ventajas de poder utilizar SMB3 a partir de Windows Server 2012 R2. Pero en el caso de que lo que quiera hacer es conmutación por errores en el sitio réplica, vamos a llamarlo, o en el sitio de contingencia, entre máquinas virtuales que están apagadas, ¿sí?, porque no van a estar activas, necesito de este rol. Este rol no es más que una máquina virtual, y esa máquina virtual se podría considerar, si es que la necesitamos, tener en algún escenario de alta disponibilidad o también de contingencia. Más características de la Hyper-V réplica antes de empezar a mostrar en pantalla características. Noten lo siguiente, ¿no? Cuando hablamos de conectividad de las máquinas virtuales réplica, imagínense lo siguiente: nosotros tenemos un file server encendido, le habilitamos la réplica que se va a estar transfiriendo a un segundo nodo. Este segundo nodo, ¿qué opciones va a estar recibiendo con respecto a conectividad? Bueno, acá tenemos varias opciones. Tenemos la posibilidad de generar la asignación automática del Virtual Switch. En el caso de que no podamos o que Hyper-V no pueda realizar la asignación automática del Virtual Switch, nosotros podemos crear uno, generar uno y asignarlo. Podemos asignar una numeración distinta de la dirección IP. Esto se hace desde fuera de la máquina virtual, ni siquiera la tenemos que encender. Y nosotros desde las opciones de configuración de Hyper-V dentro de la máquina virtual podemos decirle: ok, en el caso de un failover, tu configuración IP es esta para IPv4 y para IPv6. Por supuesto, soporta el tagueo de VLANs sin ningún tipo de problemas. En este caso es un poquito lo que estábamos comentando antes, ¿no? Podemos realizar la inyección de una IP estática en el caso de que lo querramos. Podemos dejar que el DHCP sea el que asigne la dirección.
en el caso de que estemos en diferentes sitios donde hay diferentes DHCPs. O se puede realizar la preservación de la IP vía Network Virtualization. Aquí tenemos que tener algunas consideraciones adicionales que tienen que ver más que todo con disponibilización del rango de direcciones. Y en el caso de que realicemos un cambio en la dirección IP en el servidor réplica, una vez que lo encendemos, ante alguna eventualidad que necesitamos realmente trabajar con la máquina virtual replicada, que es para eso que utilizamos esta funcionalidad, tenemos la posibilidad de realizar una actualización de registros DNS en forma bastante automatizada para que los clientes rápidamente puedan seguir consumiendo los servicios bajo la nueva dirección IP, salvo que le peguen directamente el IP, pero esto no es extensible a todos los escenarios. En la figura lo que estamos viendo es que el sitio primario tiene una dirección 10, 22, 100 y el sitio réplica tiene un rango distinto 15, 25, 10. Bien, vamos a empezar a conocer y empezar a trabajar un poquito más en vivo en la instalación, configuración y sincronización de equipos virtuales. Bien, vamos a conocer un poquito ya de estas opciones más en vivo, ¿no? Noten que aquí yo estoy en un Windows Server ya 2016, pero dentro tengo tres nodos. Tengo un nodo que se llama SHB1601, SHB1602. Estos dos nodos son Windows Server 2016, Technical Preview 3. Y aquí tenemos un SHB12R201, que es un Windows Server 2012 R2. Vamos a ir primero por lo más conocido, ¿no? Windows Server 2012 R2. Fíjense que eh, si lo que hacemos es ingresar a las settings de Hyper-V, lo que vamos a estar pudiendo configurar, además de un montón de opciones de Storage Migration, Line Migration y demás, vamos a ver que aquí lo que tenemos es una configuración de replicación, que en este caso no tenemos configurada. Las opciones que aquí nos encontramos es, primero, habilitar la posibilidad de que este servidor actúe como un servidor de réplica server. Una vez que lo activamos, tenemos que elegir una o ambas opciones eh, sobre cómo queremos que el tráfico de replicación entrante sea en términos de autenticación. Fíjense que podemos utilizar Kerberos por HTTP o podemos utilizar autenticación basada en certificados a través de HTTPS. En el caso de que sea HTTP, por defecto es el puerto 80, en el caso de que sea HTTPS, por defecto es el puerto 443 y debería de elegir algún certificado. En este caso nosotros no tenemos cargado en nuestra máquina certificados válidos. Es una opción utilizar Kerberos por HTTP. Fíjense aquí más abajo. Por otro lado, lo que nos propone esta pantalla de configuración es, ok, ¿cómo va a ser el storage y qué servidores vas a poder o vas a querer autorizar para que puedan enviar a este servidor que estamos configurando máquinas virtuales replicadas? Fíjense que en el caso que diga, bueno, yo la verdad quiero recibir de cualquier servidor autenticado y la ubicación de los archivos de réplica que se van a alojar en forma local a medida que los vaya recibiendo va a ser, en este caso puede ser eVirtuales réplica, puedo elegir un lugar en el equipo. Este lugar puede ser o discos locales o lo que se me presente como unidad lógica, ¿sí? Que puede ser un storage. La verdad que no hay ahí limitaciones, es agnóstico en este sentido del storage. En el caso de que quiera autorizar solamente los servidores que explícitamente me pueden estar enviando información de réplicas, tengo que ir a esta segunda opción, permitir replicación de los siguientes servidores especificados. En este caso lo que hago es agregar, identifico al servidor primario que me va a estar enviando las réplicas con el nombre FQDN. Se pueden utilizar notaciones de tipo wildcard para, por ejemplo, decir todos los que pertenezcan a tal dominio. Elijo una ubicación, por supuesto, al igual que
Antes me había pasado, en este caso puedo elegir E virtuales réplicas, etcétera. Y también puedo identificar un grupo, que es un grupo de confianza, a través de los cuales pueden realizarse replicaciones de máquinas virtuales. Vamos a suponer que lo que yo digo es puedo recibir de cualquiera. Muy bien, una vez que configuro el cualquiera, puedo entrar a configurar el storage. En este caso hacemos un clic en Browse. Y lo que vamos a poder hacer es elegir dentro del storage que se me presente al equipo dónde quiero estar alojando esas máquinas. Una vez que configuré estas opciones, un aspecto importante es el firewall. Recién el cartelito que nos apareció es, ok, no te olvides de permitir el tráfico entrante de replicación de máquinas, porque si no lo permitimos vamos a tener un problema, pero que más que todo es a nivel reglas lógicas de firewall. Una vez que lo tenemos configurado, noten que vamos a volver a entrar, no nos aparecen opciones adicionales o un más para poder configurar algún otro tipo de opciones. En el caso de Windows Server 2016, ¿por qué no? Vamos a empezar a revisarlo, vamos a empezar a verlo porque es inminente la salida. Tenemos pantallas de configuración idénticas a lo que teníamos en Windows Server 2002 R2. No nos aparecen la verdad opciones adicionales a configurar y en nuestro caso los servidores con Windows Server 2016 ya los teníamos configurados y de hecho tenemos replicando equipos. ¿Cómo hacemos para conocer si un equipo se está replicando? Bueno, a ver, vamos a ir al Windows Server 2002 R2. Fíjense que aquí tengo un equipo que se llama SDC1601. Es un controlador de dominio con Windows Server 2016. Si hago botón derecho, me va a aparecer un nodo nuevo que es Replication. Y en Replication me van a aparecer opciones de failover planificado, pausar replicación, ver estado de salud de la replicación o remover la replicación. Claramente, si tengo estas opciones es porque indefectiblemente tengo la réplica encendida. En el caso de otro equipo, vamos a ver a un servidor que es SBHB1601. Noten que si hacemos botón derecho no nos aparece el nodo de la opción de replicación habilitada y nos aparece la opción de habilitar la replicación. Si nosotros hacemos un clic en habilitar en Enable Replication, nos va a aparecer un asistente muy simple, muy fácil. Estas operaciones también lo podemos hacer por PowerShell, por supuesto, si queremos automatizar la tarea. Pero noten que aquí tenemos un asistente muy simple que con unos pocos clics nos va a estar primero preguntando cuál va a ser el servidor de réplica. Yo estoy en un Windows Server 2012 R2 y tengo otros dos nodos físicos en los cuales tengo habilitado Hyper-V réplica, pero con Windows Server 2016. Bueno, no hay ningún problema. Nosotros lo que vamos a poder hacer es ingresar parte del nombre. Vamos a poder elegir, por ejemplo, vamos a elegir el nodo 2, que es un Windows Server 2016 con Hyper-V. Vamos a decirle, ok, mi servidor de réplica para esta máquina virtual va a ser el servidor SHB1602. Una vez que se valida que todo está ok y autodescubre el puerto, porque en este sentido va a estar preguntándose opciones con el nodo destino, aquí me va a preguntar, bueno, ¿qué querés utilizar? La autenticación Kerberos por HTTP o la autenticación basada en certificados por HTTPS. Como no tengo configurada la autenticación basada en certificados, no la puedo elegir, solamente puedo elegir la autenticación por Kerberos HTTP. Fíjense que me da la opción de comprimir o de no comprimir la data que se está transfiriendo mediante la red. Por supuesto, esto aumenta las necesidades de cómputo en los dos equipos, tanto en el primario como en el réplica. Le damos siguiente. Y aquí nos pregunta, bueno, pero ¿qué discos querés replicar específicamente? Yo aquí tengo uno solo, ¿sí? Es un disco de sistema operativo, por lo cual aquí lo que vamos a estar haciendo es dándole siguiente, porque si no, no estaría replicando absolutamente nada, se me inhabilita el asistente. Vamos a configurar la frecuencia. ¿Con qué frecuencia quiero yo replicar del servidor primario hacia el servidor de réplica? ¿Con una frecuencia de 30 segundos, de 5 minutos o de 15 minutos? Recuerden que los 30 segundos es una regla. La regla de los 30 segundos me indica que entre 30 segundos y un minuto vamos a poder estar replicando. Vamos a siguiente. Ahora,
¿quiero mantener solamente el último punto de restauración o quiero crear puntos de restauración por hora adicionales hasta con un máximo de 24? Y no solo eso, ¿con qué frecuencia en horas voy a querer utilizar snapshot con validación de aplicaciones o de estado de aplicación o de estado de consistencia del snapshot? Utilizando Volume Shadow Copies Services, BCS. Bien, aquí yo podría estar estableciendo, ¿sí?, una frecuencia en horas. Fíjense que aquí tenemos un máximo de 12 horas para la validación mediante BCS, consistencia de aplicación. En este caso solamente me voy a quedar con los 24 puntos de restauración, la historia, ¿no?, el recordatorio. A medida que vaya avanzando en las horas solamente se me van a ir reteniendo los últimos 24 puntos y los anteriores se van a ir eliminando. ¿Cómo quiero enviar la información inicial? Porque tengo 10 gigas casi de información para replicar mediante la red. Esto es un servidor chico, digamos, está totalmente pelado, es un Windows Server de instalación por defecto. Pero podría estar transfiriendo la copia inicial a través de la red o transfiriendo la copia o enviando la copia a través de un media offline, llevándolo al sitio. En el caso de que queramos hacer una contingencia en un sitio donde no tenemos tan buena conectividad o estamos a través de internet o una VPN o por el motivo que identifiquemos necesario, podríamos estar llevando un backup. También lo que podríamos estar haciendo es, si ya llevamos un backup y tenemos la máquina arriba, podríamos decirle, bueno, ¿sabes qué? Yo ya la máquina la tengo del otro lado, pero lo que quiero hacer es utilizar esta máquina como mecanismo inicial de copia, y luego lo que voy a estar haciendo es sumándole el delta a través de un diferencial inmediato que sí se va a transferir a través de la red. Vamos a acá elegir iniciar la réplica mediante la red. Si vamos a hacer en este sentido expeditivos. Aquí se nos presenta una pantalla de resumen que lo que vamos a estar haciendo es finalizando. Se va a estar habilitando la replicación entre el nodo que se llama SHB2R201 y entre el nodo que se llama SHB1602. Fíjense que acá lo que me indica es que la réplica fue creada satisfactoriamente en el servidor réplica y me indica el nombre. Y los adaptadores de red del réplica, de la máquina virtual réplica, no están conectados a ninguna red. Se puede configurar esto manualmente. En el caso de que yo quiera, puedo ir a Settings y me va a abrir los settings. Vamos a ir desde el otro. Puede ser un error de la versión de Windows Server 2016. Estamos en Technical Preview. Vamos a acceder a las opciones de la máquina virtual desde el nodo 2 directamente. Así se los podemos mostrar. Fíjense que ya va un 9%, un 10% de replicación. Si bien estamos en una LAN. Lo que antes había querido hacer de configurar las opciones, muy probablemente sea un error de la Technical Preview porque estamos en el servidor primario Windows Server 2008 R2, perdón, 2002 R2 y el servidor réplica estamos en Windows Server 2016. Entre Windows Server, antes, cuando hicimos algunas otras pruebas, no nos falló. Se ve que es un error propia de la versión de la Technical Preview, por supuesto. Fíjense que aquí podemos entrar al adaptador de red y decirle, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a querer asignarle este adaptador de red de mi nodo réplica. E inclusive aquí, fíjense que puedo estar configurando opciones de tipo TCP/IP para IPv4 y IPv6 en el caso de un failover. Si estas opciones son aplicadas para controlar una dirección IP estática en el caso de que ejecute un failover. En el caso de realizar un test failover, que luego vamos a estar conociendo qué es y vamos a estar configurándolo, noten que puedo elegir otro virtual switch. ¿Por qué otro virtual switch? Porque si yo elijo el mismo, que es el productivo, me va a estar tomando una IP productiva, por lo cual va a haber dos equipos que se llamen igual y que quizás formen parte del mismo dominio de Active Directory. Digo, a ver, claramente van a formar parte del mismo dominio, pero lo que quise decir es que quizás formen parte de un servicio de directorio, por lo cual voy a tener encendidas dos máquinas que se llaman igual, que tienen el mismo SID
y que me va a generar un problema bastante grande dentro de la red, dentro de la infraestructura, por lo cual cuando estamos haciendo un test failover, que ahora vamos a conocer qué es, eh, tenemos que elegir una red aislada, ¿no? O no conectada, por lo menos. Porque si no vamos a estar haciendo realmente una ensalada rusa. Bien, una vez que configuramos todo esto, fíjense que ya vamos por un 30% de la transferencia de cambios. Una vez que termine, ¿qué va a ser lo que va a suceder? Bueno, aquí vamos a estar mostrando. Fíjense que el equipo SDC1601 ya tiene una replicación normal y vamos a conocer cuál es el estado de salud de la replicación, pero mi nodo de réplica server es el SHB1601. Tengo un estado de salud perfecto, ¿sí? Y la información que todavía no fue replicado son 56 megas, o sea, casi nada. Ya pasaron 17 ciclos de replicación. Bien, vamos a ir a este nodo, ¿no? Al HB1601. En el HB1601 voy a tener la máquina apagada, ¿sí? Me está indicando que la replicación es normal. Fíjense que como estoy en diferentes versiones de Hyper-V, me dice que la versión es 5.0 del archivo de configuración. ¿Qué nos puede llegar a pasar cuando tenemos esto replicado? Quizás por error algún otro administrador dice, uy, pero está apagado el controlador de dominio de mi organización, lo voy a querer prender. Bueno, y puede ser que le dé clic en Start, por lo cual la máquina se intentaría encender. ¿Qué sucede con Hyper-V réplica? Bueno, hay un modelo de protección. Fíjense que aquí lo que me da es un error y lo que me dice es Hyper-V previno que la máquina virtual se inicie porque la replicación está en modo ongoing. ¿Qué significa? Que yo no soy el primary server, yo no soy en la dirección de replicación, este nodo a través del cual estoy tratando de encender el equipo, no es el dueño de la máquina virtual. Tiene una copia lista para salir, ¿eh? Eso es innegable. La máquina está lista para encenderse y para empezar a operar. Con un pequeño delay, depende en cada cuánto esté replicando. Pero no es la máquina primaria, no soy el dueño de la máquina, por lo cual Hyper-V, para evitar errores, me inhabilita el encendido. Esto es una funcionalidad muy pero muy piola. Habíamos dicho que se podía extender la replicación a un tercer sitio. Bueno, fíjense lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos el SDC1601 replicado al nodo 1, pero en el nodo 2 no lo tenemos. Bueno, lo que podríamos hacer sobre la máquina virtual apagada que está recibiendo las réplicas es hacer botón derecho en Replication, extender la replicación, Extend Replication. Si hago un clic en Extend Replication, lo que va a hacer es extenderme la replicación a un tercer sitio o a un tercer nodo. Esto es el gráfico que habíamos mostrado antes, en donde teníamos sitio A, la máquina replicada al sitio B y en el sitio B la máquina replicada en forma extendida al sitio C. Fíjense que el asistente es idéntico a los anteriores y aquí lo que puedo hacer es decir, bueno, ok, yo lo voy a querer replicar al servidor HB1602, que es nuestro Windows Server 2012, perdón, 2016 adicional. En este caso lo tenemos dentro de la misma red, pero claramente podríamos estar manejando diferentes sitios y diferentes lugares físicos. Lo mismo, puedo replicar a través de autenticación, utilizando autenticación de Kerberos por HTTP, con una regla distinta. Quizás lo que quiero decir es, bueno, la verdad que al tercer sitio, que es el sitio de contingencia, para mí no voy a replicar cada 30 segundos, voy a replicar cada 15 minutos. Quiero recuperar, quiero mantener el último recovery point, el último punto de recuperación, o quiero mantener con un máximo de hasta 24. Fíjense que aquí no me aparece la consistencia de aplicación. ¿Por qué? Y porque en realidad el servidor no está encendido. Y la consistencia de aplicación se realiza desde el servidor que está encendido y solamente una vez, porque al primer nodo replicado, al replica server, al anterior, ya me llega con un estado de consistencia.
Bien, aquí podría decir, no, bueno, sabes que solamente quiero tener el último, no quiero también. Ya el histórico lo tengo en el sitio B, en el sitio C no voy a querer un histórico, voy a quedar solamente el último punto de restauración. ¿Cómo voy a estar replicando la información? Por supuesto, puedo a través de la red, a través de un media backup o a través de una máquina virtual preexistente. Bien, le damos siguiente, se va a habilitar la replicación entre los nodos y noten que automáticamente me va a empezar a enviar la información de réplica extendida al tercer nodo. Noten un detalle, ¿no? Antes me había aparecido una opción de qué pasa con la placa de red. Bueno, aquí no me apareció. Es anecdótico. Yo aquí lo puedo configurar y tengo las mismas opciones de configuración y de asignación de inject IP eh, para failover y puedo elegir otra placa para un test failover sin ningún tipo de problemas. Entonces, en conclusión, tengo una máquina que originalmente está en 2012 R2, tengo la replicación extendida a Windows Server 2016 y tengo una adicional de extensión de replicación hacia otro Windows Server 2016 sin ningún tipo de problemas. Por supuesto, el Replication Health me aparece con warning porque se está haciendo la replicación. Ya la máquina virtual que habíamos empezado a replicar aquí está en un 84% y la extensión de la réplica que ya teníamos, está en un 10%. La verdad que la utilización es muy simple. Fíjense que, si bien aquí ya tenemos todo preparado y armado, nos costó pocos minutos explicar y habilitar la replicación. Pero aquí tenemos un escenario de Disaster Recovery. Tengo copias de las máquinas virtuales listas para salir a escena. Está bien, no es un escenario de HA, de High Availability, pero claramente es un escenario de contingencia y la verdad es que podemos hasta reutilizar nodos. Antes de no tener un escenario de Disaster Recovery, podemos arrancar con un equipo que no sea el mejor servidor del mundo y con storage local, barato, pero lo que me permite es seguir operando para una organización, para una empresa que necesita operar, que necesita facturar, por más de que la performance baje, es eh, un punto de inflexión tremendo. Vamos a volver a la presentación para explicar un poquito más de conceptos un tanto teóricos. Les voy a pedir que todos me avisen cuando aparezca de vuelta la presentación en PPT. Chicos, cualquier duda o consulta, por favor, pónganme una pregunta en el chat, salvo que estemos siendo muy, pero muy claros eh, en la explicación, cosa que también es buenísimo si eso es así, pero cualquier duda o consulta que les vaya apareciendo, lo pueden plasmar en el chat, lo vamos respondiendo a medida que van apareciendo, si es que podemos. Y si por algún motivo no podemos responder, o porque no tenemos en este momento el conocimiento, la respuesta, o porque es una pregunta fuera de lo común, nos la llevamos para luego poder publicarla en una nota en Tech Times, o para poder intercambiar un mail o alguna mensajería instantánea vía link, Skype o Skype for Business, para poder charlar. Bien, vamos a estar hablando sobre instalación, configuración y sincronización de equipos virtuales, pero vamos a hacer un repaso teórico de 2 o 3 aspectos importantes para nosotros de poder destacar. Juan, sí, está siendo grabado y todos los webcasts que realizamos luego son publicados a través de nuestra página web www.techtime.net y a través de nuestro canal de YouTube. Sí, sí, son todos grabados. Bien, y por supuesto se pueden compartir, ¿no? Sin ningún tipo de problemas. Bien, vamos a revisar aspectos de instalación, configuración y sincronización de equipos virtuales. Vamos a repasar cómo funciona la replicación. Ya algo comentamos, pero aquí vamos a tratar de repasarlo y de explicarlo un poquito más a bajo nivel. Noten lo siguiente. Aquí tenemos un main server, un primary host y un replica host. El primary host tiene discos VHD barra VHDX. A través de un driver específico se van traqueando y extrayendo los datos de cambios, ¿no? Los diferenciales. Estos diferenciales son alojados en archivos de log, que son los HRL, los .hrl, que luego vamos a estar mostrando. No me di cuenta recién
demostrarlos, hubiese sido interesante mostrarlos. Y lo que sucede es que, por supuesto, hay una consistencia luego indefectible del estado de la aplicación. Recuerden que Hyper-V Réplica tiene chequeos de consistencia a nivel de aplicación utilizando BSS. Una vez que se están traqueando los cambios, estos archivos de logs son transferidos al host de réplica y estos logs son convertidos a VHD en forma iterativa e incremental. ¿Por qué aclaro esto? Bueno, porque en realidad cuando estamos, eh, cuando estamos transfiriendo los logs se transfieren en formato comprimido, ¿sí? Para poder evitar ocupar mucho ancho de banda, y más si utilizamos la regla de 30 segundos sin ningún tipo de duda, ¿no? Para eso no hay dudas. Y luego, cuando son recibidos por el hypervisor réplica, estos logs son interpretados, son alojados en la misma carpeta que los discos virtuales, y una vez que son interpretados son incorporados al VHD. Si yo identifique que quería tener 24 puntos de restauración disponibles cuando estoy replicando, no es que voy a tener 24 snapshots visibles para poder volver atrás, sino que es la configuración de los discos virtuales de destino, justamente lo que va a estar sucediendo es que van a estar manteniendo ese histórico. ¿Cómo se mantienen esos históricos? Bueno, justamente haciendo utilización de discos diferenciales. Aspectos de configuración importantes a tener en cuenta. Ya esto lo hemos visto recién cuando fuimos pantalla por pantalla. Tenemos que habilitar que un equipo pueda recibir y actuar como réplica server. Tenemos que configurar los mecanismos de autenticación. Y por otro lado, tenemos que configurar los servidores autorizados para poder enviarme réplicas. No nos tenemos que enviar de las reglas de firewall para poder recibir las réplicas tanto por HTTP como por HTTPS. Y por otro lado, una vez que habilitamos la replicación de una máquina virtual, tenemos que indicar cuál es el método que queremos utilizar de autenticación. Y por otro lado, que queremos comprimir la información es muy recomendado a través de la red para evitar estar transfiriendo realmente 10 GB. Si bien esta compresión consume procesamiento del host. Imagínense que si yo tengo muchas máquinas replicándose a la vez, hay que tener en cuenta que puede impactar en la performance, algo que ahora lo vamos a estar viendo y comentando. Consideraciones y buenas prácticas. Un aspecto importante es pensar qué hacemos con el page file y si lo alojamos en un disco separado. ¿Sí? Recuerden que esto puede llegar a ser una práctica. Esto fue mutando en el tiempo, ¿no? Años atrás quizás no recomendábamos en versiones anteriores de Windows tener el page file fuera de la ubicación predeterminada. Lo que pasa es que también el page file nos impacta en la cantidad de memoria. Si son equipos virtuales que tienen 64 GB de memoria, 128 GB de memoria asignados, imagínense que el archivo de paginación, la verdad que crece bastante y estar replicando eso adicional al peso de la máquina puede llegar a ser algún problema. Calidad de servicio para el tráfico de replicación. Ojo, Quality of Service. Es recomendado que el tráfico de réplica quizás no tenga una prioridad sobre la red. Más si estamos hablando de réplica extendida, ¿no? Entonces ahí podemos utilizar QoS como un mecanismo de cuidado de tráfico y de ancho de banda, es aconsejable. Nos tenemos que plantear cómo vamos a enviar la réplica inicial. Si tenemos un file server que pesa 1 tera, es hermoso si lo podemos tener replicado. Pero ¿cómo hacemos para mandar el tera? Lo hacemos a través de la red, hacemos un backup de la máquina, lo montamos en la máquina destino y decimos que ya existe una máquina y que utilice como replicación inicial esa máquina. Tenemos que también tener cuidado si estamos haciendo una replicación entre data center que quedan a varios kilómetros de distancia,
que no pasen muchos días entre que hago el backup y llevo la copia offline, porque si no la replicación luego delta, la primera va a ser también costosa en términos de bits. ¿Necesito más de una réplica? Es otra de las preguntas que nos podemos hacer. ¿Necesito replicación extendida? ¿Bajo qué escenarios? ¿Por qué? ¿Por qué quisiera tener una replicación extendida? ¿O por qué no? ¿No? Justamente lo contrario. Y por último, un aspecto a considerar es que las carpetas donde se guarda el servidor réplica o sea, la máquina virtual que está replicada en el servidor réplica, se guardan con un formato de tipo Git, con un identificador único hexagesimal. Ojo con esto, en realidad no es un warning en sí mismo, pero ojo, ¿por qué? Porque no es que tenemos armado el mecanismo de árbol con el nombre rápidamente identificable de la máquina virtual. Nosotros, el directorio que elijamos dentro de un servidor de réplica, por ejemplo, virtuales réplica, adentro vamos a tener carpetas y todas juntas vamos a tener las máquinas virtuales, tanto las configuraciones en una carpeta diferenciada como los discos, los virtual hard disk diferenciados. Esto se los voy a mostrar, vamos a aprovechar a mostrarlo, vamos a switchar nuevamente al Hyper-V Manager, perdón, al Remote Desktop Connector Manager. Les pido por favor que me confirmen cuando todos están viendo un explorador de archivos. Bien, excelente. Bien, fíjense que aquí tenemos en uno de los nodos, sí, tenemos disco E. No, vamos a ir al nodo 2, al Windows Server 2016 nodo 2, porque tengo más de una máquina virtual. Fíjense que aquí yo había elegido una carpeta virtuales réplica para que me haga las réplicas, y aquí lo que nos vamos a encontrar con una carpeta, Hyper-V réplica, y aquí vamos a tener 4 carpetitas. Por un lado están las configuraciones de las máquinas virtuales, lo que les decía, con numeración hexagesimal. Y por otro lado, los Virtual Hard Disk, que pasa exactamente lo mismo. La carpeta se identifica consistentemente, ¿sí? Pero fíjense que adentro lo que voy a tener es la información del disco VHD, el archivo de log y un archivo diferencial. Vamos a la otra máquina. Aquí lo que vamos a estar teniendo es solamente el archivo VHD. Por lo cual no es un warning en sí mismo, pero es un aspecto a tener en cuenta, ¿sí? Que el modelo de identificación es a través de el GUID. Aquí tenemos una pregunta de Jesús. Jesús lo que nos comenta que en esas réplicas, ¿qué tanta pérdida de información o actualización de datos habría si tienen una aplicación instalada en uno de los servidores principales, por ejemplo, un programa de una base de datos? No sé mucho del tema, soy profesor de tecnología, pero me parece apropiado el tema para los planes de contingencia para información en mi colegio. A ver, imagínate Jesús lo siguiente, si nosotros tenemos una aplicación N, no importa cuál, y tenemos una regla de replicar cada 5 minutos, y hay una incidencia que se da antes de los 5 minutos, lo que yo voy a poder recuperar, no recuperar, lo que voy a poder tener a disposición para seguir operando es lo que tenía hasta antes de esos 5 minutos. Va a estar consistente, pero no va a estar toda la información. Si tenemos la regla de los 30 segundos es más costoso desde el punto de vista red, pero tenemos mayores probabilidades de que ante alguna incidencia tenga información casi actualizada. Digo casi porque siempre puede haber algún tipo de diferencia. Y ahora vamos a conocer qué sucede cuando hacemos un failover planificado, que es justamente lo que vamos a estar viendo ahora. Noten lo siguiente, ¿no? Que cuando hablamos de un failover planeado, un plano de failover, estamos hablando de que nos sirve para poder realizar una prueba de disaster recovery, manteniendo un sitio de desastre, o sea,
un mantenimiento, perdón, de sitio, o podemos estar planeando un failover ante un desastre inminente. Por ejemplo, se me cortó la luz en el sitio principal y yo ya sé que la UPS tiene 15 minutos de vida. Pasaron 5, le preguntamos al portero, ¿por qué no? Si sabe algo y lo que nos dijo es, no, ¿sabes qué? Hubo un incidente y por lo menos vamos a estar 4 horas sin luz. Bueno, en ese caso, quizás quiero hacer un failover planificado hacia el sitio de contingencia y lo que hace el failover planificado es me revierte los puntos de replicación. ¿Qué significa? Y que lo que antes estaba enviando la replicación ahora va a pasar a recibir la replicación. Y por supuesto el sitio réplica va a formar parte del sitio, va a pasar a ser un sitio primario. Los usuarios van a poder seguir trabajando si quieren, pero lo hice planificadamente. Se cortó la luz, apagué mi host, se cortó la luz. Cuando vuelva la luz, replico el diferencial y si quiero puedo volver a invertir los puntos de replicación para que el primario vuelva a ser primario y para que la réplica vuelva a ser réplica. Fíjense lo siguiente, los failover planificados son sin pérdida de datos, pero con pérdida de disponibilidad o con no disponibilidad. ¿Por qué? Y bueno, porque justamente una de las cosas que suceden es que necesito apagar la máquina virtual primaria, la máquina virtual, no el host primario, para poder pasar el diferencial, que no haya más nada para pasar de información, para que no tenga pérdidas de información y que pueda encenderlo del otro lado. Y luego, como dijimos, se hace se invierte la replicación. ¿Cuáles son los pasos? Apago el equipo, envío los últimos logs, realizo el failover e invierto réplica. Todo esto se hace automatizadamente. Fíjense que aquí tenemos el gráfico indicando que del sitio A vuelco al sitio B y se invierte el modelo de replicación. Fíjense que antes tenía con color naranja el sitio A primario, réplica en celeste. Una vez que hago eh, el failover planificado, se invierte en estos puntos. También puedo realizar un test failover. ¿Qué es? Bueno, un test failover es un ensayo no disruptivo en la carga de trabajo. Es decir, yo no tengo que apagar ningún equipo. Ahora, no estoy pasando productivamente a encender el equipo. Es un test. Se puede probar cualquier punto de restauración disponible y se puede preconfigurar una red aislada de pruebas. Esto es muy importante porque si no voy a estar iniciando un equipo virtual que en realidad no quiero que se encienda dentro de la red productiva. Quiero que se encienda en una red aislada, que no tenga conexión con casi nada. Fíjense que en este caso, en el caso de un test failover, tengo un servidor primario, un servidor réplica. Tengo diferentes cargas de trabajo, una de un Exchange y un Outlook. Bueno, lo que puedo hacer es encenderlo directamente en una red de prueba. Y ahí puedo realizar lo que quiera. Imagínense lo útil que puede ser esto para pruebas de extensión de esquema cuando estoy actualizando Exchange, por ejemplo, ¿no? Pero para eso tengo que llevar el AD, el Exchange y, por ejemplo, no sé, algún Outlook o alguna otra máquina eh, que requiera de tener. Bueno, vamos a ver esto en un ambiente productivo, si les parece bien, eh, para mostrar un poquito cómo funciona. Vamos a hacer el cambio, todos deberían comenzar a ver en pantalla de vuelta al Remote Desktop Connection Manager. Mientras tanto aprovecho a responder, eh, ahí nos hicieron una pregunta, Jen nos hizo una pregunta, eh, que es, ¿lo mínimo es de 30 segundos? Sí, y con suerte. Es decir, la regla de los 30 segundos indica que entre 30 segundos y un minuto se van a estar replicando las cargas de trabajo. Ojo con esto porque no significa que cada 30 segundos eh, a reloj se va a estar haciendo. Es una medición aproximada. Tampoco significa que se va a hacer cada 5 minutos, ¿no? Se mantiene entre 30 segundos y entre un minuto, no más que eso. Ahí te saludamos, Cristian, que se tuvo que retirar. No sé si te respondí, Jen. No sé si se dirá de la forma como lo estoy diciendo, Jen, pero bueno, después cualquier cosa nos aclarás por micrófono cómo se dice tu nombre. Bien, vamos a mostrar el failover planificado.
Grado de confiabilidad y el mismo grado de confiabilidad que tiene un snapshot, básicamente porque trabaja con el mismo mecanismo, pero la verdad que es un mecanismo bastante fiable, la verdad es bastante confiable. Bien, vamos a mostrar acá, ¿no? Dijimos que teníamos entre el servidor 1 y el servidor 2 el equipo virtual. No, ¿cuál teníamos? Esperen que me mareé ya. Acá estamos. Teníamos entre el servidor 2002 R2 y Windows Server 2016 un equipo replicado. En este caso es este, el SBHB 1601. Este equipo, si vamos al Replication Health, está replicado al nodo, exactamente al nodo 2, al Windows Server 2016, que es el nodo 2. Bueno, vamos a hacer un failover planificado. Fíjense, hago botón derecho, replicación, failover planificado. Cuando hago un clic en failover planificado, lo que me dice es, ok, iniciar la máquina virtual luego del failover y hacer una inversión de los puntos de réplica. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que ahora el que era réplica pase a ser primario. Si yo hago esto con la máquina encendida y hago un clic en failover, lo primero que me dice es, che, ojo. ¿Por qué? Porque los prerequisitos, uno de ellos es que la máquina virtual esté apagada. Aquí es donde tengo la pérdida de servicio, ¿sí? Comparativamente con un escenario de HA, de High Availability. Voy a apagar la máquina virtual, vamos a hacer caso al asistente, porque lo que queremos hacer al fin y al cabo es un failover planificado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este nodo va a entrar en mantenimiento. Tenemos que ejecutar updates de Windows. Por lo cual voy a hacer un failover planificado hacia el otro nodo. En este caso lo vamos a hacer solamente de una máquina, pero en la vida real deberíamos hacer de todas. Bien, una vez que está apagada, vamos a hacer una replicación, un failover planificado. Vamos a invertir los puntos de réplica. Y fíjense que Hyper-V va a hacer todo. Por un lado va a enviar la información que falte, que es la primera acción que realizó, enviar la información que requería. Por otro lado, lo que va a hacer es el failover en sí mismo. Por otro lado, va a invertir la dirección de replicación y por otro lado va a iniciar la máquina virtual en el nodo siguiente. Fíjense que aquí ya se me dijo que el proceso había salido ok. Vamos a ir al nodo 2, al Hyper-V Server 2. Y fíjense que aquí el equipo está encendiendo. Vamos a abrir la consola para ver que en realidad se esté ejecutando el proceso de iniciado. Si es que ya nos inició. Aquí me va a conectar. Bueno, me está demorando en aparecer un poquito la imagen, porque justo se está iniciando el equipo. Pero aquí en breve ya va a estar apareciendo. Aquí abajo ya apareció la miniatura, fíjese, que aparece con la hora. Y aquí ya me apareció. Bueno, el equipo ya encendió, tuvimos algunos segundos de delay, está conectado a la red, y como no le indiqué ningún tipo de configuración específica, puedo iniciar sesión. Bueno, este es un Windows Server 2016, no el Technical Preview 3. Pero puedo iniciar sesión, ya puedo ingresar y tengo una dirección IP asignada. Bien, aquí estamos, ya estamos dentro y el equipo ya está brindando servicio. Ahora, ¿qué pasó con la replicación, no? Fíjense que el que era réplica pasó a ser primario. Si yo hago un clic, botón derecho, Replication, el que era réplica me propone hacer ahora un failover planificado. Y el que era primario, que ahora es réplica, está apagado. Y fíjense que me permite hacer un test failover. ¿Por qué? Porque solamente las réplicas permiten hacer un test failover. O me permite extender la replicación a un tercer nodo. Hyper-V invirtió los nodos sin ningún tipo de problemas. ¿Qué sucede si tratamos de hacer un failover desde el nodo desde el nodo que tiene la réplica? Fíjense, ¿no? Lo que nos dice es, bueno, ojo, porque no procedas de esta forma si el nodo primario está disponible. Si el nodo primario está disponible, haz el failover desde el nodo primario. Porque si lo haces desde el secundario, significa que tuviste que robar el estado de la máquina virtual porque tuvimos algún tipo de problemas. Y esto es justamente lo que deberíamos hacer si, por ejemplo, hubo una pérdida de electricidad en el sitio primario
y no pudimos hacer el failover planificado. Tenemos que hacer un robo. En este caso lo que tenemos que ir es al nodo de Hyper-V, que es el réplica, hacer un failover y decirle, bueno, ¿sabes qué? Quiero recuperar el último recovery point o el primero o el que tenga disponible. Y cuando haga el failover, lamentablemente, una vez que vuelva a encender el nodo que era primario, lo que voy a tener que hacer es una corrección y una resincronización indicándole que ya no es primario. Bien, habíamos comentado que lo que podíamos hacer es setear opciones de configuración IP en el caso que quiera asignar una dirección IP distinta en el sitio de recuperación. En el Network Adapter, que en el caso de un failover, yo no quiero utilizar la 10.200.0.15. Quiero utilizar otra dirección que sea la red 10.200.0.16. Con la máscara de su red 255.255.255.0, con el gateway 10.200.0.1 y con el DNS preferido 10.200.0.21. Si yo configuro esto de esta forma y vuelvo a hacer un failover planificado, lo primero que tengo que hacer es apagar la máquina virtual activa. Lo que estaría pasando es que cuando haga el failover planificado, el nodo que antes era réplica y ahora es primario, va a pasar a tener una configuración IP específica. Vamos a venir acá a este equipo, ¿sí? El SDC1601. Noten que este equipo se viene replicando. En forma activa está en el nodo 1, que es 2012R2. La primera replicación se da hacia al primer nodo con Windows Server 2016, que es el SHB1601. Y la segunda replicación extendida que hicimos junto a ustedes en la demo se da hacia el nodo SHB1602. Bien, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a mostrar cómo hacer un failover, un test failover, perdón. Vamos a mostrar cómo se puede realizar teniendo en consideración que deberíamos de utilizar una placa de red que esté aislada. ¿Cómo hacemos una placa de red aislada? Bien, vamos al nodo al cual vamos a hacer la prueba de restauración y aquí lo que vamos a utilizar es un virtual switch nuevo, ¿sí? Este virtual switch nuevo que vamos a estar utilizando lo vamos a configurar dentro del host. Aquí vamos a hacer un nuevo virtual switch, pero que sea privado, ¿sí? Solamente va a poder ser utilizado por las máquinas virtuales que forman parte del host físico. Vamos a llamarlo vinternal. Aceptamos, nos va a comentar, no nos comentó de la disrupción de servicio. Aquí lo que hicimos fue, bueno, tenemos ya creado un nuevo virtual switch y ese nuevo virtual switch en realidad lo que va a estar haciendo es permitiéndome aislar el test failover para que no tenga comunicación con el ambiente productivo. Aceptamos. Fíjense que si vamos a Replication y vamos a Test Failover, aquí en Test Failover me va a dar a elegir cuáles son los puntos de restauración que quisiera utilizar para este test. Recuerden que cuando hicimos la extensión al tercer sitio o al tercer nodo de la replicación, nosotros le indicamos que solamente queríamos mantener el último. Solamente el último. Por eso es que aquí se nos presenta solamente el último. No podemos hacer utilización de otro punto de restauración anterior a ese. Si quisiéramos hacer eso, lo que tendríamos que hacer, yo aquí voy a simplemente mostrar que voy a pasar al nodo 1 donde sí tengo más de un punto de restauración. Y si hago un test failover, pero aquí no tengo la placa de red
aislada, ojo con eso, tengo mayores puntos de restauración para elegir para el failover. Aquí no obstante vamos a estar eligiendo, vamos a estar haciendo un test failover al último punto de restauración. Cuando hago clic en test failover, la máquina virtual al fin y al cabo lo que va a generar es una duplicación. Esa duplicación, que es una nueva máquina virtual para mí, fíjense que va a estar asociada a un disco VHDX, pero que es diferencial. En realidad es un disco que toma como base otro. Y aquí lo que voy a poder estar haciendo es iniciando la máquina en un escenario totalmente aislado con una placa de red totalmente aislada, porque repasemos, ¿no? Fíjense que acá en Settings, si voy a Network Adapter, ya no me da la opción de cuál es la IP para el failover, cuál es la placa de red para el test failover, y directamente me asoció el Virtual Switch vInternal. Esto lo que me permite básicamente es poder arrancar en forma totalmente aislada, pero totalmente aislada, mi equipo, que en este caso es un controlador de dominio. Imagínense que si esto lo tuviésemos que hacer con configuración manual nos costaría un poquito más. En un escenario normal haríamos una copia de la máquina virtual, una duplicación, una clonación. Acá lo único que hicimos fue mantener la replicación sin ningún tipo de problemas. Y una vez que mantuvimos esa replicación sin ningún tipo de problemas, no hicimos más que iniciarlo. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta adicional? ¿Alguna duda que pueda llegar a surgir? Acá Juan Pablo nos pregunta. Pero si cambian esas direcciones en un entorno de producción, las apps las apps van a poder fallar. Entonces, ¿qué beneficio tiene cambiar la configuración de TCP/IP? La verdad, Juan Pablo, no tiene muchos beneficios. Pero imagínate que si vos tenés un escenario de disaster recovery y en el sitio al cual estás haciendo este plan de disaster recovery, en realidad no tenés la posibilidad de virtualizar las direcciones o el mismo rango de direcciones, estás obligado a tomar otra dirección IP, porque en el data center B no vas a poder tomar la dirección IP privada que tenías en el data center A. Ese es el único motivo por el cual tendría que estar obligado a utilizar una configuración de red distinta. Ahora, por eso habíamos comentado durante la presentación, vamos a volver a la presentación aquí, porque además ya estamos casi en fase final. Voy a volver atrás a unas diapositivas en este momento. Y fíjate que en una de las diapositivas, que aquí ya vamos a estar llegando, se había planteado un cambio automático. Acá está, una actualización dinámica, una actualización de los registros DNS para reflejar la nueva IP. Si nosotros utilizamos, ¿sí?, una inyección de IP estática en la máquina virtual réplica, necesitamos hacer uso de la actualización de registros DNS para reflejar la nueva IP. Si las aplicaciones consumen o los clientes o las aplicaciones consumen, no sé, la base de datos que está ahí adentro a través de resolución de nombres, no vamos a tener ningún tipo de problemas, siempre y cuando el TTL sea vago. Hay algunas consideraciones con respecto a resolución de nombres, pero tenemos la posibilidad de generar la actualización de los registros DNS para reflejar la nueva IP. Pero en realidad, siempre, esto es una recomendación, siempre y cuando puedas evitar tener que hacer el cambio de dirección, va a ser más transparente para vos inclusive. No sé si con esto respondí, Juan Pablo, a la pregunta. Bien, volviendo a la presentación, ya estuvimos viendo el tema de failover planeado, ya estuvimos viendo el tema de test failover. Y en este sentido, ya también estuvimos viendo este gráfico.
Vamos a repasar muy rápidamente escenarios de implementación y vamos ya a pasar después a la parte de conclusiones. Hay un escenario de implementación muy normal que es el de oficina central y oficina de tipo branch. Se conoce como Hobo. Es en donde tenemos en una oficina central nuestros equipos y tenemos una réplica en una branch office. No hay mucho que explicar aquí. Esto es utilizable en casi cualquier escenario. Es casi universal este caso de uso. ¿Ok? Tenemos otro tipo de caso de uso de implementación que es el de Enterprise Data Center. Bueno, aquí, ¿qué sucede? Aquí lo que tenemos es un sitio primario. Este sitio primario tiene, por ejemplo, un storage centralizado, un shared storage utilizando SMB3. Tenemos en un sitio secundario, también podemos llegar a tener un clúster o no, pero tenemos la primera replicación al segundo sitio de contingencia, que en realidad mantiene un clúster y ese clúster tiene las máquinas virtuales apagadas. Y luego tenemos el sitio de Disaster Recovery, en donde ahí sí tenemos un hardware que no está en alta disponibilidad, que quizás hasta tiene discos internos, ¿sí? Pero que al fin y al cabo es un sitio de recuperación de desastres. Si falló el data center A, si falló el primary site, si falló el secondary site, tenemos recién ahí que utilizar el sitio de Disaster Recovery. Esto, por supuesto, requiere un despliegue de hardware más importante que el primer escenario, que era el escenario Hobo. El escenario Hobo es un escenario barato desde un punto de vista de costos. Y el escenario de Enterprise Data Center es una situación un poquito más costosa porque requiere más equipos y demás. Pero no deja de ser un escenario de implementación, un caso de uso. Y por último, tenemos un escenario para un service provider. Si alguien de acá trabaja en una empresa que brinda servicios, podría ser un servicio que brinde el de yo soy tu disaster recovery. Yo soy tu sitio de contingencia. Como Hyper-V réplica no requiere que los nodos estén en el mismo dominio, porque puedo hacer autenticación mediante certificados, claramente lo que, bueno, también por supuesto puedo tener relaciones de confianza, pero digamos, a un escenario más simple, eh, yo podría tener a mis clientes con sus sitios que tienen un servidor quizás o dos servidores, porque pueden ser clientes pymes de tipo pequeñas y medianas empresas, pero yo como hoster provider, lo que les digo es, por un abono mensual, yo que tengo mis equipos y mis fierros, te hago de sitio de contingencia sin ningún tipo de problemas. Entonces, los equipos virtuales que son críticos para la operatoria del cliente se están replicando a un data center del proveedor de servicios, en donde probablemente, salvo que se utilice un escenario de virtualización de redes muy pero muy avanzado, quizás ahí sí hay que indicarle que en el proveedor de servicios la dirección IP va a ser otra, va a ser distinta a la que tenías en tu sitio de cliente. Pero lo importante para el cliente es que el cliente puede seguir operando. Es vital ese punto en el momento de presentar una solución de disaster recovery. Normalmente se piensa en el backup, pero muchas veces ocurre, no digo que todos cometamos este error, pero muchas veces se deja de pensar en los tiempos de recuperación del backup, de cuánto tarda el backup en poder restaurarse y que toda la infraestructura o que la infraestructura core más crítica esté de vuelta operativa. Bien, luego de haber presentado estos tres escenarios, vamos a ir cerrando con algunas conclusiones. Hemos recorrido de punta a punta en un nivel básico e intermedio también, ¿por qué no? La solución de Hyper-V réplica. Es una solución que ya viene embebida en Windows Server. Recién las demos que estuvimos haciendo y que les mostramos están sobre un Windows Server 2012 R2 full, pero los Windows Server 2016 son Hyper-V servers, no son servidores full, no tienen todos los roles de Windows. Con esto que les quiero decir es, funciona inclusive en el virtualizador gratuito de Microsoft.
no tiene costo el Hyper-V Server. En este caso estamos utilizando 2016 porque internamente nosotros también estamos haciendo muchas pruebas y nos estamos preparando para el webcast de la próxima semana. Que recuerden que sobre Windows Server 2016 Technical Preview 3. Vamos a estar presentando todas las novedades. Pero más allá de eso ustedes sin pagar licenciamiento de virtualización podrían estar bajándose Hyper-V, utilizando Hyper-V réplica. No hace falta que estén en un dominio de Active Directory y adentro pueden tener cargas de trabajo Linux sin ningún tipo de problemas. Últimas consideraciones. Utilización de red, impacto en el server e interoperatividad con backup. Utilización de red. La replicación de múltiples máquinas virtuales en paralelo puede causar una sobreutilización o la baja concurrencia conduce a una subutilización del hardware. Hay que tener en cuenta esto, hay que probarlo. Abajo tienen un cuadro sintético, ¿sí? Para que entiendan, dependiendo del tipo de velocidad y de la latencia que puedan llegar a tener, cuánto se recomienda de tener de transferencias en paralelo. Administrar la replicación inicial a través de la programación es una opción. Yo puedo decirle, no quiero que me lo replique, quiero configurar la replicación, pero no quiero que lo haga ya. Quiero que lo hagas dentro de 3 horas porque ahora estoy haciendo otra cosa. Eso desde el asistente lo podemos hacer. Y por otro lado, administrar las replicaciones delta. Es muy importante muchas veces tener en cuenta que si llevamos un media backup a un sitio de contingencia para ahorrarnos la transferencia, pero pasó una semana y el servidor tiene muchos cambios constantes, podemos llegar a tener algún tipo de problemita en el delta. ¿Por qué? Porque lo que nos hicimos ahorrar llevando el media, quizás con el delta, no digo que volvamos a transferir todo, pero puede ser importante. Interoperatividad con backup. La copia de seguridad para la replicación inicial es válido, es un mecanismo válido, tener un backup y hacer un restore. Si estamos haciendo backup de las máquinas virtuales en el servidor primario, porque imagínense que esto es contingencia, no es backup. Si tenemos replicado 2 nodos, igualmente tenemos que seguir haciendo backup. Bueno, el backup en el servidor primario y la replicación en forma concurrente se manejan sin problemas. Si hacemos una restauración del equipo primario, en el servidor se requiere una resincronización. ¿Qué significa? Que lo que voy a tener que hacer es no volver a configurar la funcionalidad de réplica, pero sí volver a resincronizar todo el contenido, porque va a quedar descalzado. Y porque estoy volviendo a una situación anterior. En el caso de que quiera utilizar backup en el servidor réplica, a ver, la máquina virtual, para que los mecanismos sean normales, debería estar desactivada. En el caso de que no lo desactive, la copia de seguridad va a quedar en espera, en pequeños fragmentos de espera, cuando el VHD o VHDX es modificado por la replicación. Y por otro lado, si restauro una máquina virtual réplica, se requiere una resincronización desde el servidor primario. Estas son las consideraciones de interoperatividad con backup. Se puede hacer backup desde el servidor réplica, de hecho hay notas técnicas de Microsoft que indican cómo utilizar DPM en un escenario de Hyper-V réplica, pero no quiero sobrecargar el servidor que está activo, sino quiero hacer backup en el servidor que no está activo. Entonces muchas veces se van a algunos escenarios programáticos de pausado de la réplica o tenemos algunos delay y el backup durará un poco o bastante más. Y por último, el impacto en el servidor, ¿sí? En el servidor primario hay que tener algunas consideraciones sobre espacios de almacenamiento. Hay que entender qué carga de trabajo tiene la máquina virtual para poder entender algunos requerimientos de storage. Por otro lado, cuando estamos haciendo replicaciones en el servidor primario hacia un servidor réplica, por supuesto tenemos una carga de storage más allá del tráfico, de la carga de escritura que pueda llegar a tener por sí mismo la máquina virtual. Esto se calcula en 1.5 veces, ¿sí? Y por supuesto, cuanto mayor periodicidad tenga mi
mi sincronización, es decir, si en vez de utilizar la de 15 minutos, utilizo la de 30 segundos, si bien es verdad que la carga de información debería ser menor, por lo cual dura menos, también es verdad que lo hago más periódicamente, más veces seguidas. En el caso del servidor de réplica, hay que tener algunas consideraciones, ¿sí? Con respecto a los recovery points, los puntos de recuperación. Se calcula o se debería calcular que por cada recovery point tengo que calcular un 10% del storage, del tamaño total de storage del VHD que estoy replicando. Esto es aproximado. También depende de los tipos de cambios. Si hacemos muchos cambios, si es un servidor de archivo que constantemente tiene archivos grandes y se modifican constantemente, bueno, quizás ese 10% se mueve un poquito más para arriba. Después hay algunas consideraciones que hay que tener en cuenta sobre los IOPS. Son las mismas que habíamos comentado un poquito más arriba. Si yo el servidor de réplica también es un servidor activo o primario para otras máquinas virtuales y lo que quiero hacer es repartir tráfico, imagínense que tengo dos servidores host, 20 servidores virtuales en total y quiero tener 10 encendidos de un lado, 10 del otro y replicados todos hacia el otro lado. Ojo con las IOPS, porque en realidad el servidor réplica también es servidor activo, por lo cual hay que medirlo, hay que tenerlo en cuenta. Con respecto a memoria RAM, se calculan aproximadamente 50 megas de memoria por cada VHD replicado, no por cada máquina, por cada VHD. Y el impacto de la CPU debería ser menor a un 3%, relativamente bajo. Pero bueno, hay que ver también la concurrencia al nivel de compresión y las reglas de periodicidad que tenemos sobre los equipos virtuales. Si tenemos 25 o 30 equipos virtuales de alta carga con una réplica de la regla de los 30 segundos, no va a ser lo mismo que si tenemos de los 30 equipos virtuales replicados 15 con un solo recovery point y 15 minutos de periodicidad o similar. Estos son simplemente algunas consideraciones de implementación, ¿sí? En alto nivel, consideraciones de utilización de red, consideraciones de impacto en server y consideraciones de interoperatividad con backup. Bien, ya hemos comentado la parte de conclusiones, preguntas. Pueden ir volcando preguntas en el chat o conclusiones o feedback que quieran dar sobre la presentación que hoy hemos tenido. Ahora hacemos la finalización del webcast, detenemos la grabación y luego lo que vamos a estar haciendo es abriendo el micrófono para todos. Un especial agradecimiento al GEIBA SA, ya algo hemos comentado al inicio del webcast. Al GEIBA SA es donde nosotros realizamos las actividades laborales diarias, ¿sí? Tanto Germán como yo. La verdad que es una organización que apoya en un 100% todas las actividades que están dirigidas a la comunidad, tanto IT Pro como de desarrolladores. Es una compañía que desde el año 2006 está brindando soluciones tecnológicas a todos los clientes. Tenemos presencia en Argentina y presencia en Perú. Y también llegamos con un brazo extensor a través de Nitec a otros países de Latinoamérica. La página web es www.algeiva.com. Constantemente estamos en búsquedas laborales, tanto para el área de operación y soporte como el área de proyectos y prácticas o de consultoría, por lo cual cualquiera que esté interesado para hacer trabajos en Latinoamérica, puntualmente en Argentina, Perú y también en el resto de Latinoamérica, está invitado. Nos pueden mandar un mail a rrhh@algeiva.com.ar y rrhh@algeiva.com. En realidad es indistinto. Y también nos pueden ubicar a través de las redes sociales, a través de Facebook, nos buscan como Algeiva IT y a través de LinkedIn también estamos dados de alta como organización como Algeiva IT. Más información. Este webcast que está siendo grabado va a ser subido a internet a partir de mañana, domingo 23 de agosto del 2015. Vamos a publicar, una vez que esté subido, en nuestra página web, en Facebook, en Twitter, en Google+,
y también en nuestro canal de YouTube. Vamos a estar también lanzando un ebook que es de Windows 10 para empresas. Ya lo tenemos cuasi finalizado. Se basa en la versión que salió el 29 de julio y algunos agregados futuros. Estuvimos retrasando un poquito la publicación por algunos agregados que estuvimos haciendo con otros participantes, otros MVPs de la comunidad de Latinoamérica. Pero estamos estimando que ya para fin de mes está saliendo. Si quieren recibir una copia gratuita de esta publicación, tienen el link en pantalla o pueden ingresar a www.techtimes.net en la parte de libros e ebook y anotarse. Lo que van a estar recibiendo en ese correo electrónico que dejen en esa lista es un link de descarga a una copia sin cargo del libro completo en formato ebook. En el caso de que busquen más eventos, sepan que el próximo sábado estamos con el evento de Windows Server 2016. Pero en el caso de que busquen más eventos, www.techtime.net/eventos. Ahí pueden anotarse, hay un escenario, hay un esquema de suscripción automática, es totalmente automatizado. Y en el caso de que ya se hayan suscrito a otros webcasts, el sistema les va a reconocer que ya han participado, por lo cual inclusive van a tener una facilidad para recibir el correo electrónico y el link de confirmación. Muchas gracias a todos los que hoy han participado. Les recordamos nuestros medios de contacto a través de la web www.techtime.net y a través de Twitter, Facebook, YouTube y Google. Es el mismo nombre de usuario, el mismo ID, TechTimesNet. También les dejamos nuestros contactos de Skype for Business y de correo electrónico empresarial, tanto el mío, pediloreto@algeiva.com.ar, como el de Germán Fur, gfur@algeiva.com.ar. Les agradecemos muchísimo a todos los que han participado el día de hoy. Ahora vamos a estar dejando abierto el micrófono si alguien quiere comentar algo, dar feedback o hacer algún tipo de pregunta, pero antes vamos a detener la grabación.